¿Alguna vez has abierto tu aplicación del banco y en lugar de cerrarla de inmediato con ese nudo en el estómago, sentiste algo diferente? Algo parecido a calma, a alivio, a poder. Hay un número exacto donde eso sucede. Y no es el $1.000.000 que te venden en las redes. No es el salario de 6 cifras que prometen los gurús de las finanzas. Es un número mucho más pequeño, mucho más alcanzable, y una vez que lo entiendes, la forma en que ves el dinero cambia para siempre. Ese número son $10.000. Y hoy te voy a explicar exactamente por qué. Mi nombre es María. Soy inversora y llevo más de una década estudiando cómo las familias latinas construyen riqueza, tanto en Latinoamérica como aquí en los Estados Unidos. Y lo que voy a contarte hoy no lo vas a encontrar en ningún canal de finanzas convencional, en porque casi nadie habla de nosotros, de nuestra realidad, de nuestros puntos de partida, de nuestras barreras. Hoy hablo directamente para ti, para el latino que trabaja doble turno, que manda remesas, que sueña con un futuro diferente y que alguna vez se preguntó si realmente es posible construir algo desde cero. Si quieres entender de verdad cómo funciona el dinero para gente como nosotros, suscríbete ahora y activa la campanita. Este canal es tuyo. Antes de hablar de los $10.000, necesito que entiendas algo que nadie te enseñó en la escuela y que probablemente tampoco te enseñaron en casa. No porque tus padres no quisieran, sino porque ellos tampoco lo sabían. En Latinoamérica, y también en las comunidades latinas dentro de Estados Unidos, crecemos con una relación con el dinero marcada por la escasez. No es un defecto de carácter, es una consecuencia directa de sistemas económicos que históricamente no fueron diseñados para que nosotros prosperáramos. Inflación descontrolada en Argentina, en Venezuela, en México. Devaluaciones que borraron los ahorros de familias enteras de la noche a la mañana. Crisis bancarias que convirtieron los sueños de toda una vida en papel sin valor. Generaciones enteras aprendieron que guardar dinero era inútil, que era mejor gastarlo hoy porque mañana podría no valer nada. Y ese aprendizaje quedó grabado en nuestra cultura, en nuestras familias, en nuestra forma de tomar decisiones financieras. Pero también hay algo más. Muchos de nosotros llegamos a este país o crecimos en países donde la informalidad laboral es la norma. El trabajo sin contrato, sin beneficios, sin acceso a cuentas bancarias, sin acceso a crédito. El sistema financiero formal siempre pareció algo para otros, no para nosotros. Y así, generación tras generación, aprendimos a sobrevivir fuera del sistema, a guardar dinero en efectivo, a desconfiar de los bancos, a no invertir porque invertir era cosa de ricos. Todo eso explica por qué ahorrar los primeros $10.000 es tan difícil para nosotros. No es falta de disciplina. Es que estamos peleando contra décadas de historia, de cultura y de desconfianza completamente justificada. Pero también explica por qué, cuando finalmente cruzas ese umbral, el cambio es tan profundo y tan poderoso. Quiero que imagines algo conmigo. Imagina que llevas años cargando una mochila enorme. Dentro de esa mochila hay una renta que vence el primero de cada mes. Hay una factura médica que no puedes pagar. Hay el miedo de que tu coche se rompa y no tengas cómo ir al trabajo. Hay la presión de mandar dinero a tu familia en México, en Guatemala, en Colombia, en República Dominicana, en Puerto Rico. Esa mochila pesa tanto que literalmente no puedes pensar en nada más que en cómo no dejar que te aplaste. Los psicólogos tienen un nombre para ese estado mental. Lo llaman modo de supervivencia. Y cuando tu cerebro está en modo de supervivencia, no puede pensar en crecimiento. No puede ver oportunidades. Solo puede ver amenazas. ¿Qué pasa cuando finalmente tienes $10.000 guardados? Esa mochila no desaparece del todo, pero de repente pesa mucho menos. Y tu cerebro, por primera vez en mucho tiempo, puede respirar. Puede mirar hacia adelante en lugar de solo mirar el piso para no tropezar. Eso no es solo psicología motivacional. Hay investigaciones reales que lo respaldan. Un estudio de Vanguard demostró que tener apenas $2.000 de ahorros de emergencia mejora el bienestar financiero de una persona en un 21%. $2.000. Eso es menos de lo que muchas familias latinas mandan en remesas en un año. Ahora imagina lo que pasa cuando llegas a 10.000. Y aquí viene algo que necesito que escuches con mucha atención, porque es el punto que cambia todo. No es solo que tienes más dinero. Es que el dinero empieza a trabajar para ti, en lugar de que solo tú trabajes para el dinero. Vamos a hablar de números reales, de matemáticas que aplican directamente a nuestra realidad.
Si ahorras $200 al mes, que para muchos latinos trabajando en Estados Unidos es un esfuerzo enorme pero posible, y los pones en una cuenta de inversión con un rendimiento promedio del 8% anual, que es aproximadamente lo que históricamente ha dado el mercado de valores norteamericano, llegar a tus primeros $10,000 te tomará unos 36 meses. 3 años de disciplina. 3 años diciendo que no a cosas que querías, priorizando el futuro sobre el presente. No es fácil, y quiero ser honesta contigo. La mayoría de las personas no llegan a ese punto. No porque no quieran, sino porque nadie les explicó por qué vale la pena el sacrificio. Pero aquí está la parte que te va a volar la mente. Tus segundos $10,000 no te van a tomar 3 años. Te van a tomar menos de 2 años y medio. ¿Por qué? Porque ahora tienes esos primeros 10,000 trabajando junto a tus contribuciones mensuales. El dinero está generando sus propios rendimientos. Hiciste exactamente el mismo esfuerzo, ahorraste la misma cantidad cada mes, tomaste el mismo nivel de riesgo, pero el tiempo se redujo porque el dinero empezó a hacer trabajo por ti. Y conforme avanzas, la aceleración se vuelve cada vez más evidente. Cuando llegas a los $100,000 invertidos, tus siguientes 10,000 pueden llegar en menos de un año. Cuando llegas a los 200,000, esos 10,000 pueden aparecer en tu portafolio en cuestión de meses, prácticamente solos. Ese es el poder del interés compuesto. Y sí, existe para nosotros también. No es solo para los ricos que nacieron con dinero. Es matemática pura. Y la matemática no discrimina. Si llevas tiempo siguiendo este canal, o si estás aquí por primera vez y lo que estás escuchando te está resonando, es el momento de suscribirte y darle like al video, porque esto es solo la mitad de lo que hay que saber. Ahora quiero hablar de algo que en las comunidades latinas casi nunca se menciona cuando hablamos de dinero, y que sin embargo es uno de los factores más importantes para construir riqueza. Se llama costo de oportunidad, y entenderlo puede literalmente cambiar las decisiones financieras más importantes de tu vida. En México, en Colombia, en Perú, en El Salvador, en prácticamente toda Latinoamérica, hay una presión cultural enorme alrededor del carro. El carro es estatus. El carro es demostración de que has salido adelante. El carro es lo que tu familia espera ver cuando regresas al pueblo. Y aquí en Estados Unidos, esa presión se multiplica. Porque además, el carro se vuelve una necesidad real para moverse en ciudades que no tienen transporte público suficiente. Pero hay una diferencia enorme entre necesitar un carro y endeudarte hasta el cuello para tener uno nuevo que impresione. Piénsalo así. Un carro nuevo de $20,000, financiado a 5 años con una tasa de interés del 6%, que es bastante común para alguien con historial crediticio limitado, te puede costar en total casi $26,000 al terminar de pagarlo. Y en el momento en que sales del lote con ese carro, ya perdió entre el 15 y el 20% de su valor. Es decir, pagaste 26,000 por algo que hoy vale 16,000. Ahora compara eso con invertir esos mismos $20,000 en un portafolio diversificado durante 20 años con ese 8% de rendimiento promedio anual. Esos $20,000 se convierten en casi $93,000. 93,000, sin hacer nada, sin trabajar más horas, solo dejando que el tiempo y el interés compuesto hicieran su trabajo. No te digo que no tengas carro. Te digo que el carro no debe ser la razón por la que tu riqueza se construye 20 años más tarde de lo que podría. El latino que maneja un Toyota de 8 años sin deudas y tiene $20,000 invertidos está, financieramente hablando, en un lugar mucho mejor que el que maneja un SUV nuevo con una deuda de $500 al mes. Pero el carro es solo el ejemplo más visible. Lo mismo aplica para la ropa de marca, para el teléfono de última generación, para las vacaciones financiadas con tarjeta de crédito. En nuestra cultura, hay una tendencia a demostrar prosperidad antes de haberla construido realmente. Y eso, más que ninguna otra cosa, es lo que mantiene a muchas familias latinas atrapadas en el ciclo de vivir de quincena en quincena. Cuando tienes $10,000 ahorrados, algo muy interesante pasa con tu forma de ver estas decisiones. Dejas de preguntarte si puedes pagar la cuota mensual y empiezas a preguntarte cuánto te está costando realmente esta decisión en términos de tu futuro. Eso no es privarte de vivir, es vivir de forma intencional. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas.
Ahora hablemos de algo que es especialmente relevante para los latinos que vivimos en Estados Unidos y que también aplica cada vez más para quienes están en países de Latinoamérica con acceso a ciertas herramientas financieras. Hablemos de la diferencia entre guardar dinero y invertir dinero, y por qué esa distinción puede representar decenas o incluso cientos de miles de dólares de diferencia a lo largo de tu vida. Muchos latinos, especialmente aquellos que llegaron de países con historial de crisis bancarias, prefieren guardar su dinero en efectivo, bajo el colchón, en una caja fuerte, en una cuenta de ahorros con interés mínimo. Lo entiendo completamente. Cuando viste a tu familia perder sus ahorros en una devaluación o en un corralito bancario, la desconfianza es una respuesta racional. Pero en el mundo de hoy, guardar dinero en efectivo tiene un costo invisible y silencioso que se llama inflación. En Estados Unidos, la inflación promedio ha sido de aproximadamente 3% anual en las últimas décadas. Eso significa que si hoy tienes $10,000 guardados en efectivo, en 10 años, ese dinero solo tendrá el poder adquisitivo equivalente a poco más de $7,000 de hoy. Tu dinero no creció, se encogió. Mientras tanto, esos mismos $10,000 en un fondo indexado que sigue el mercado americano habrían crecido a aproximadamente $21,000 en ese mismo periodo. Para los latinos en Estados Unidos que tienen acceso a cuentas de inversión, ya sea a través del trabajo, con un plan 401k, o de forma independiente, con una cuenta IRA o una cuenta de corretaje, no aprovechar esas herramientas es dejar dinero sobre la mesa. Un 401k con aportación del empleador es uno de los regalos más grandes que puedes recibir. Si tu trabajo iguala el 3% de tu salario que tú aportes y tú no lo aprovechas, estás rechazando dinero gratis. Así de simple. Para quienes están en Latinoamérica, las opciones varían según el país, pero cada vez hay más plataformas de inversión en dólares accesibles desde México, Colombia, Argentina y otros países. La clave es salir de la parálisis del miedo y educarse sobre las opciones reales disponibles. Y aquí está otro punto que conecta directamente con nuestra realidad cultural. Las remesas. Los latinos en Estados Unidos enviamos más de $60,000 millones anuales a nuestros países de origen. Eso muestra nuestra solidaridad, nuestra responsabilidad familiar. Y no estoy aquí para decirte que dejes de ayudar a tu familia. Jamás diría eso. Pero sí quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces has mandado dinero que no tenías, endeudándote tú para que alguien más no pasara dificultades? Porque si tú te destruyes financieramente para sostener a todos los demás, al final nadie gana. Pero si construyes tu base financiera primero, si llegas a esos $10,000 y los dejas crecer, puedes ayudar de formas mucho más poderosas y sostenibles. Puedes ser el que invierte en el negocio familiar, el que rompe el ciclo. Pero tienes que construir tu base primero. Y esto nos lleva a algo que quiero que interioricen profundamente, tanto los que están en Latinoamérica como los que estamos en Estados Unidos. La riqueza no se construye de golpe, se construye en umbrales. Y el primer umbral, esos $10,000, es el más difícil y el más importante. Porque no solo son $10,000 en una cuenta. Son la prueba de que tú puedes controlar el dinero en lugar de que el dinero te controle a ti. Son la demostración de que eres capaz de retrasar la gratificación cuando de verdad importa. Son el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. Piensa en lo que realmente significa llegar a ese punto. Tuviste que rastrear cada peso, cada dólar, cada quetzal. Tuviste que decir que no a cosas que querías. Tuviste que resistir la presión social de gastar, de aparentar, de demostrar que te estaba yendo bien. Y lo hiciste de todas formas. Eso no es solo una habilidad financiera. Es una transformación de identidad. Pasas de ser alguien que reacciona al dinero a ser alguien que lo dirige. Y esa transformación, una vez que ocurre, no desaparece. También cambia tu relación con el trabajo. Cuando no tienes ahorros, estás básicamente atrapado donde estás. Tu jefe puede tratarte mal, el trabajo puede ser agotador, el salario puede ser injusto, pero no puedes irte porque necesitas el próximo cheque para pagar la renta. Eso te pone en una posición de extrema debilidad. Pero cuando tienes $10,000 guardados, tienes lo que yo llamo dinero de libertad. Podrías dejar ese trabajo mañana y tener meses para encontrar algo mejor. No digo que lo hagas de forma impulsiva. Digo que tener esa opción cambia completamente cómo te comportas en el trabajo. Negocias diferente. Pides el aumento que mereces.
te niegas a trabajar en condiciones injustas. Y paradójicamente, esa confianza hace que te vaya mejor sin necesidad de usar ese dinero. Hay algo más que pasa cuando cruzas este umbral y que para nuestra comunidad latina tiene un significado especial. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Tu vecino empieza un negocio de comida y busca $5,000 de inversión. Antes lo escuchabas con envidia y seguías caminando. Ahora puedes analizar si tiene sentido participar. Aparece una propiedad en tu ciudad natal que necesita reparaciones, pero que podría alquilarse por buen dinero. Antes era un sueño imposible. Ahora es una conversación real que puedes tener. Sale una oportunidad de tomarte 3 meses sin trabajar para estudiar algo que podría triplicar tus ingresos. Antes era una locura. Ahora es una decisión que puedes evaluar con calma. Esto es lo que la gente con dinero quiere decir cuando afirma que el dinero genera dinero. No es una conspiración ni un privilegio mágico de nacimiento. Es que el dinero da opciones, y las opciones crean más oportunidades de generar más dinero. Y el punto de inflexión, donde eso empieza a ser real para la mayoría de nosotros, son esos primeros $10,000. Pero cuidado, porque este es el momento donde muchos cometen el error más grande. Llegan a los 10,000, sienten ese alivio, esa confianza, ese poder, y entonces deciden que se lo merecen, que han sido muy disciplinados, que es hora de darse un gusto. Y gastan todo, o la mayor parte. El carro que siempre quisieron, el viaje a Cancún que tenían pendiente, la fiesta de 15 años que la familia esperaba. Los 10,000 vuelan y regresan al punto cero, excepto que ahora es peor, porque saben lo que se siente tenerlos. Y esa sensación se convirtió en una adicción que quieren repetir. Los $10,000 no son un premio, son la semilla. Y si plantas una semilla y luego te la comes, no tienes árbol. Si la dejas crecer, en 20 años tienes sombra. Tienes frutos. Tienes algo que puedes dejarle a tus hijos. Quiero cerrar con algo que va más allá de los números. Porque en el fondo, este video no es solo sobre dinero. Es sobre dignidad. Es sobre autonomía. Es sobre ser el tipo de persona que diseña su vida en lugar de que la vida lo arrastre. En nuestra cultura, el sacrificio es un valor enorme. Hemos visto a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros abuelos sacrificarlo todo. Trabajar jornadas brutales, renunciar a sus sueños, mandar todo lo que ganaban para que otros estuvieran bien. Ese sacrificio es hermoso y merece respeto, pero no tiene que ser el único modelo disponible. Porque hay una forma de honrar ese sacrificio que no implica repetirlo indefinidamente. Implica construir sobre él. Mi familia llegó hasta aquí con las uñas. Yo voy a llegar más lejos. Y mis hijos van a llegar más lejos todavía. Los $10,000 son el primer paso real en ese camino. No el último. No el destino. El primer paso. Y si estás en cero hoy, no te desanimes. Todos empezamos en cero. La diferencia está en lo que decides hacer a partir de este momento. Empieza hoy, no mañana, no cuando te aumenten el sueldo, no cuando termines de pagar esa deuda. Hoy, aunque sean $20 al mes, aunque sean 50. El monto importa menos que el hábito. Y el hábito importa menos que la mentalidad. Cambia cómo piensas sobre el dinero y el dinero empezará a comportarse de forma diferente en tu vida. Si este video te aportó algo, si cambió aunque sea una idea de cómo ves tus finanzas, entonces haz una sola cosa ahora mismo. Dale like a este video y suscríbete al canal. Cada semana traigo contenido hecho específicamente para nuestra comunidad, para la realidad latina, para los que construimos desde cero. No para los que ya llegaron, para los que todavía están en el camino. Este canal es para ti. Nos vemos en el próximo video.